Línea a Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, sobre un informe que está interesante para que lo podamos comentar, que en la Argentina hay más de 2 millones de trabajadores en blanco que están en situación de pobreza y que realmente, bueno, habrá que analizar por qué nos pasa esta situación, pero el número es realmente fuerte. Hola Eduardo, muy pero muy buenos días, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Comentame un poquitito acerca de este trabajo que han realizado. Sí, estos son datos de la encuesta permanente de hogares de este primer semestre. Lo que nosotros mostramos con el informe es el aumento, bueno, lo que ustedes ya saben, el aumento de la pobreza. Lo que nosotros fue buscar un poquito y escudriñar qué hay detrás de ese aumento de la pobreza. Y hay ciertos rasgos importantes para entender, ¿no?, de cuál es el nuevo fenómeno. Cada vez que uno tiene cambios tan abruptos de pobreza, siempre aparecen fenómenos nuevos, ¿no? A veces porque son los informales, a veces porque son algún tipo de actividades, etcétera. Y ahora lo que nosotros tenemos es un aumento ostensible de la pobreza en trabajadores formales. Bien, esa es la principal característica. Trabajadores formales, es decir, que son protegidos, que tienen aguinaldo, vacaciones, tienen aportes jubilatorios, etcétera. Y ese porcentaje de trabajadores asalariados que hay en el país, aproximadamente el 30% hoy está en situación de estar bajo la línea de pobreza. Esa es la primera característica, ¿no? La segunda es que responde con más fuerza a algunas actividades que otras, ¿no? Es decir, que algunas se protegen porque pactan mejor sus aumentos de salarios, ¿no? O pactan mejor los procesos distributivos internos, sectoriales, pero otros que esos mecanismos no los tienen o son más débiles, ¿no? Sí, digo porque es preocupante, porque generalmente cuando se planteaba que una persona llegue a tener un trabajo formal es como que ya te protegías y sentías que estabas con los ingresos suficientes como para vivir dignamente, ¿no? Y hoy eso no le está pasando a un número realmente alto, que son 2 millones de personas. Claro, esos son los trabajadores formales, ¿no? Entonces, en general, el trabajo en blanco era protección ante la pobreza. Sí. Eso no está ocurriendo hoy. Y pasa lo mismo con los esfuerzos que hace la gente para evitar este tipo de situación. Recuerden que estar arriba de la pobreza quiere decir que, bueno, por lo menos cubro todas mis necesidades, entre comillas, modernas, ¿no? Sí. Porque hoy, recuerden, las necesidades también es tener internet, es tener celular, ¿no? Cosas que antes uno no tenía y que son parte ya de la vida cotidiana, ¿no? Todos pagamos o intentamos pagar esos servicios. Y entonces un mecanismo que generalmente la gente hace es el sobreempleo, ¿no? Que es trabajar más de 8 horas y, por ejemplo, el sobreempleo en la Argentina está cercano a las 14 horas. Gente que labura 14 horas, ¿no? Y uno lo que encuentra allí es que lo que antiguamente era el sobreempleo, sobre todo piensen en todas las sociedades que han tenido crisis fuertes, pensemos en la crisis europea del 2008, el primer indicador, son 2 indicadores que se disparan en ese caso europeo, ¿no? Que fue la desocupación y el sobreempleo. Y uno mira hoy el sobreempleo y tiene el mismo comportamiento que todo, ¿se entiende? Es decir, el sobreempleo, la población pobre sobreempleada también era relativamente alta antes de este año, que era alrededor del 20-25%, ¿no?, de los sobreocupados. Hoy está en el 45%. Quiere decir que hay actividades que están muy mal pagas, ¿no? Cuando uno empieza a escudriñar y dice, a ver, ¿qué actividades aparecen ahí? Y tenés, bueno, empleos de comercio, ¿no?, que es el principal afectado a estas situaciones de pobreza. Después les voy a decir por qué, ¿no? Porque hay motivos de por qué ocurre eso. Pero les digo los sectores, ¿no? Empleados de comercio, trabajadores de limpieza, las famosas empresas tercerizadas o externalizadas de las empresas, o del Estado, ¿no?, que limpian, los cuidadores, los serenos, trabajadores que trabajan en bares y restaurantes, no los cocineros principales, sino los que están ahí en limpieza o mozos, etcétera. Son actividades que afectan
¿no?, fuertemente las actividades económicas del país, y por otro lado, ¿por qué? Porque son muchas, ¿no? El 25% de la población económicamente activa de Argentina trabaja en actividades de comercio, es la principal actividad. Sí. Me refiero a empleados, empleadas que están en una tienda, que venden, ¿no?, medias o ropa o calzado, etcétera, ¿no? Entonces tienen salarios muy bajos y que cuando se sobreemplean lo hacen también en otras actividades que también tienen salarios bajos, ¿no? Es decir, yo puedo estar no sé, imaginen, limpiando una oficina y en la noche me voy de sereno a una empresa y estoy laburando 14, 16 horas, ni con eso logro superar la línea de pobreza. Eduardo, O trabajar de Uber, ¿no? Sí, que eso lo he notado también acá en La Rioja. Lo de el sobreempleo me parece que sí es un punto que se está dando, y para entenderlo como parámetro, una persona que está bajo la línea de la pobreza, estamos hablando de un ingreso por debajo del... Familia tipo, Sí. porque recuerden que todos los hogares tienen diferente cantidad de hijos, Sí. edades, hijos que se van, etcétera, pero la familia tipo, o sea, el prototipo que se toma para tener un ejemplo de cuánto dinero es aproximadamente 1 millón de pesos. Yo lo tenía ¿Bien? más cerca de 900, mira, 1 millón todavía. ¿Por qué te lo pregunto? Porque vos me lo mencionás a lo de empleados de comercio. Claro que los empleados de comercio, por ejemplo, acá en La Rioja, están incluso mejor, si trabajan las 8 horas, incluso mejor que un empleo público. El empleo público, hoy el sueldo está variando entre Claro, 400 y sí, 500 mil pesos. claro. Y imagínate si tenemos que tomar todo lo demás, ¿no? Para, por ejemplo, Sí. provincias como la nuestra. Claro, bueno, después a eso hay que agregarle, lo que pasa es que en algunas, viste, como está descentralizado todo ese proceso de provincias y salarios estatales, Sí. las provincias más ricas pagan más, las provincias más pobres pagan menos, entonces en el grueso, porque nosotros analizamos el grueso total país, ¿no?, para ver sectores. Esto es una cuestión metodológica, no podés verlo a nivel provincial porque son pocos casos, entonces tenés que verlo todo a nivel nacional. Entonces no te afecta tanto, pero sí es cierto, hay tal vez 2 segmentos que no estaban en situación de pobreza y que aparecen también como novedosos. Empleo municipal, ¿no? La magnitud no la tenemos porque la encuesta no logra captar demasiados casos, la EPH, y después tenés el tema de lo que fue la marcha de ayer, o sea, tenés muchos, que esto es paradójico, porque en general la gente altamente capacitada se defiende ante la situación de pobreza, se defiende entre comillas, mejores empleos, mejores salarios, tienen capacidad de aumentar productividades en las empresas. Recuerden que quien aumenta productividad en las empresas son trabajadoras y trabajadores, ¿no? Hay otro fenómeno. Totalmente. Son los que usan las máquinas, las máquinas, lo que se te ocurre en máquinas. Bueno, y en el sector universitario vos tenés un segmento importante de trabajadores pobres de alta calificación. Recuerden que a la universidad hoy ya no es difícil entrar a un cargo si no se tienen especializaciones, maestrías, doctorados, etcétera. Entonces repasa sobre todo a los más jóvenes que tienen menos antigüedad. De 10 años para abajo, los que tienen antigüedad de 10 años para abajo ya están en situación de pobreza, ¿no? Con lo paradójico es que tienen altas calificaciones. Bueno, y me ibas a... Bueno, esto me interesaba sobre los sectores y ¿consideras por qué se está dando este fenómeno? Ah, bien, perfecto. Porque esto, a diferencia de otros fenómenos, ¿no? Otros fenómenos uno puede decir, bueno, hay que aumentar la productividad, hay que transformar el patrón tecnológico, ¿no? O las problemáticas del capitalismo. Son cosas que a veces son inabarcables, ¿no?, de la complejidad que implica eso. En el tema de pobreza es más simple, porque la caída de ingresos del actual aumento de la pobreza en Argentina es porque un actor preponderante se retiró de la mesa de negociación. Bien, ¿qué tipo de negociación? Negociación salarial, paritaria. ¿Se retira por omisión o se retira porque aprueba un tipo de acuerdo salarial que termina perjudicando a la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores, que es el Estado? Cuando el Estado se retira, ocurre esto, la lógica del mercado. Una lógica de mercado donde hay 2 actores, entre comillas, iguales, pero en posiciones asimétricas absolutamente, entre el trabajo y el capital, o el trabajador y el empresariado. Entonces termina ocurriendo esto es un fenómeno de distribución que afecta principalmente a la baja de los salarios con respecto a la inflación. ¿Y por qué este problema se puede solucionar?
Porque tenés un segmento no menor de población, casi el 10% de ese conjunto total de pobres, que están cerca de superar la línea de pobreza. Bien, ¿y cómo la pueden superar? Activando mejor las paritarias, activando mejor lo que estaba establecido en los convenios colectivos. Si eso lo activas, lo sacás inmediatamente, pero si no tenés participación, el problema es que la lógica distributiva te va a generar que tengas una desigualdad y una pobreza en forma continua. Entonces vos tenés ahí dos problemas. Uno, no activo salarios en base a la inflación. Y el segundo punto, que es importantísimo para los segmentos menos calificados de los trabajadores formales, pero también de los trabajadores informales, es este establecimiento del salario mínimo. Si yo no establezco, no pongo un límite al salario mínimo, ocurre esto, que tengo niveles de pobreza desastroso, porque 52% es un problema desastroso. Recuerden que no hay ningún otro indicador más sintético de cómo funciona el bienestar de una sociedad en la Argentina que la pobreza. Recuerden que tiene un impacto mediático impresionante, porque la pobreza además está en la agenda política, en la agenda pública y en la agenda académica, ¿no? Entonces ahí tenés una posibilidad de resolución a corto plazo, porque esa pobreza no viene por condiciones de productividad, no viene por condiciones necesariamente de crisis económica, sino que como pactos salarios. ¿Bien? ¿Y por qué decimos esto? Porque vos tenés un coeficiente de desigualdad que viene creciendo. Entonces, si ese coeficiente de desigualdad viene creciendo, hay un sector que en el marco de esta crisis está apropiándose en mayor medida que el resto de la población. ¿Y esto del crecimiento de la desigualdad lo estás notando en esta última parte o ya viene desde hace rato creciendo? Digo, no, se había mantenido. Recuerden que la desigualdad, que es otro gran indicador, el coeficiente de Gini famoso, ¿no? Que sí, mucha gente lo conoce, en realidad había bajado porque 2021-2022, a pesar que recuerden que el 2021 el PBI crece casi 10, porque el 2020 había caído casi 10, ¿se acuerdan? Por la pandemia, y el Gini había bajado. ¿Pero por qué había bajado el Gini? Porque había un proceso de empobrecimiento general. Bien. O sea, había bajado para peor, digamos, estábamos todo peor. Habías tenido caída del Gini por empobrecimiento general. Y ahora tenés un aumento del Gini vertiginoso. Así como creció la pobreza, 52,8, no me acuerdo ya bien el número exacto, el Gini pasó del 0,43 al 0,47. Uno es la máxima desigualdad. Por lo cual, es un aumento vertiginoso que pone a la Argentina en uno de los lugares, ¿no?, de mayor desigualdad de la región. O sea, imagínense, Argentina siempre fue, junto a Uruguay, los países, entre comillas, más igualitarios de la región. Con estos datos, ya el nivel de desigualdad, Argentina está superando, por ejemplo, al de Chile, supera a México, supera a Colombia, que siempre fueron, incluso en el imaginario individual, ¿no?, cuando uno viaja, dice, bueno, sí, qué desigualdad que hay en estos países. Llegamos a esos niveles con una rapidez sorprendente. Solo nos supera Brasil hoy. Eduardo, querido, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto Gino Germani, explicándonos estos números. Lo de la desigualdad, esto que